siguiente invitado en claro, plataforma, por a favor. Nelson Baldión. Es un Ya. experto en geopolítica energética. Así que le damos la bienvenida a Nelson. ¿Cómo está? Buenos días. Y entramos de lleno. Este cierre del bloque 43, ITT, Ispingo, Tambococha, Taputine, ya pues la ha señalado el gobierno, no será de la noche a la mañana, tomará 5 años, pero esto va a implicar también este desmontaje de la estructura, eh, Buenos días. costará. Y ahora, a medida que también todo se va encareciendo, obviamente será incrementando, si se quiere, lo que se va a destinar para desmontar finalmente el bloque 43. ¿Cómo lo analiza usted, Nelson? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que todos los medios de comunicación del Ecuador han estado muy pendientes de una decisión totalmente descabellada que se tomó en un gobierno que no supo defender la iniciativa la iniciativa de el bloque ITT, ya que lastimosamente dentro de la campaña política para la elección, pues justamente se ofreció cerrar un bloque y luego se ofreció aumentar una producción petrolera a 1 millón de barriles de petróleo. Entonces, a partir de ahí una debilidad muy fuerte en el tema de seguridad jurídica para temas de contratos petroleros ya se comenzó a vivir, lo que ahora ha derivado en que justamente hayamos llegado a la decisión que tomó una, una consulta popular de cerrar el bloque, Uh -huh. que básicamente creemos desde el punto de vista de la industria que realmente no se consultó en el espacio donde realmente tenía el impacto, que era en la zona del Coca y todas estas zonas donde realmente ganó la consulta, la consulta el no. Uh Entonces -huh. creo que desde ese punto de vista, ya llegando al punto, a la respuesta a la pregunta, no solamente es el tema de haber invertido para desarrollar el campo, que aproximadamente son 2.000 millones de dólares, es lo que ahora se tiene que hacer un proceso que el mismo ministro lo dijo ayer en un medio de comunicación, que es primera vez en el mundo. O sea, escúchese, en el Ecuador se está haciendo historia porque es el primer país en tener un campo productivo, Increíble. en términos de explotar esas reservas que se cierra. No hay una experiencia a nivel mundial de hacer esta locura demencial que se está haciendo en el Increíble. país. Pues básicamente ni siquiera hay registros de cómo emitir una licencia ambiental que el ministerio debería haberla ya trabajado. No es que solo simplemente ahorita los pozos, los 250 pozos se van a cerrar como si fueran mangueras de agua. Son pozos extremadamente tecnificados, que si no se los cierra responsablemente, pues se puede tener catástrofes ambientales mucho más fuertes. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la Corte Constitucional, al no haber tenido un, un análisis mucho más técnico en tomar en cuenta esta licencia ambiental, los costos que implica este cierre progresivo de desmontaje de un campo, que aproximadamente el presupuesto está llegando casi a los 2.500 millones de dólares, pues básicamente se aumenta esta cantidad. Y lo más grave aún, es que básicamente este campo, este momento se dice, se cerrará y se perderán 55.000 barriles de crudo, que es mucho dinero. Uh -huh. La proyección de un campo como este básicamente está hasta los 130.000 barriles diarios de producción que se tenía en la programación. Entonces, ya con eso usted puede ver la cantidad de dinero que pierde el país y pues básicamente por más que estos instituciones como los Días Unidos presenten un plan muy poco pragmático, muy descabellado, creo que hecho en una cafetería para decir que se compensan estos recursos, pues totalmente imposible. En campaña se ofreció que a través del turismo masivo se iba a traer esa cantidad de recursos, pues lastimosamente el Ecuador hasta ahora no ha visto un solo centavo. Peor aún con el nivel, la ola delincuencial, con los titulares a Uh -huh. nivel mundial de masacres constantemente, muy difícil que esa cantidad de turistas lleguen al Ecuador y se compense la cantidad de recursos que se ha mencionado que va a perder el país por el cierre de un campo tan importante. Que ojo, Uh -huh. el Yasuní TT no es que se ha venido produciendo de hace pocos años. Esos bloques, pues básicamente han producido casi 30 años, y así que es totalmente falso que realmente se haya penetrado una zona prístina, ya que los estudios bióticos han demostrado que no se ha tenido un solo Así efecto es.
negativo hacia la biosfera, hacia la selva, hacia los animales e incluso ningún efecto negativo hacia las comunidades, que realmente son los que van a estar más impactados por la falta de trabajo. Y es tan evidente lo que usted dice, Nelson, porque si fuese lo contrario, las comunidades estuvieran aquí, se hicieran presentes a través de medios de comunicación. Y obviamente en Napo y Orellana, donde ganó el no, precisamente ellos ahora están preocupados porque dicen, bueno, entonces ya no vamos a tener algún tipo de réditos, teníamos al menos la comunicación tecnológica, teníamos algo de tecnología, pero al cerrarse esto se cierra para mí una fuente de producción. Y además de eso, Nelson, no es tan solo el hecho de cerrar por cerrar, entiendo que van otras cosas de la mano. Tienen que apagar mecheros, tienen que también... Son 250 bloques, si mal no recuerdo, usted creo que lo dijo, ese es el número, o son 243 bloques que en 5 años Son deben cerrarse. 250 pozos. 250 pozos. Y entonces, ¿cuál es el proceso para ir cerrando? Porque dije hace un momento, cerrar mecheros y también no sé, otro tipo de producción que también desafortunadamente tendrá que paralizarse. Pues básicamente esto, repito, no hay una tecnología ni una técnica para, y lo voy a poner nuevamente en palabras redundantes, un acto demencial en términos de productividad que está desarrollando el Ecuador. O sea, así de sencillo. Los mercados internacionales, incluso ya al Ecuador le han descartado como un país petrolero. No hay la seguridad jurídica para justamente confiar en que Ecuador pueda producir más crudo, el crudo oriente que nosotros tenemos básicamente, y eso incrementa el nivel de castigo que tiene el crudo. O sea, el crudo hasta hace un tiempo tiene un castigo de $9 por barril, ahora podría incrementar a 14, 15. El día de ayer el WTI bajó casi aproximadamente a $71 del barril, quítele $15, está mucho más abajo de lo que se Sí, señor. presupuestaba en ingresos petroleros. Pues básicamente todo este tipo de cosas son en la parte económica. Ujú. En términos de técnica petrolera, pues básicamente son pozos que cuestan aproximadamente entre 4 a 8 millones de dólares por pozo en su perforación, pero el cerrar cuesta muchísimo más, ya que se necesitan técnicas para justamente sellar, y luego de eso, incluso dentro de una resolución hecha por gente no técnica en la Corte Constitucional, tiene que quedar totalmente igual. Imagínense sacar kilómetros y kilómetros de tubería que están bajo Ramiro. tierra para que justamente pueda quedar como el capricho de una gente ignorante en el tema técnico y sobre todo de geopolítica. Pues básicamente se cumple ese capricho. Yo creo que desde ese punto de vista, este experimento no va a salir nada bien, básicamente porque no hay la tecnología, no hay los técnicos, no hay la capacidad, y básicamente, aparte de eso, no hay el dinero. Eso es lo más Ujú, importante, no claro. hay el dinero porque tiene un costo enorme, enorme. O sea, yo repito, el daño que se le ha hecho al Ecuador y cómo lo vemos desde Houston es enorme. No se imaginan lo que está pasando. Solo con decirle que los países como Argentina, como hasta la misma República Dominicana está buscando petróleo, pues para aumentar sus ingresos, cambiar a una matriz más limpia de energética. Pues básicamente le quiero decir con eso que todos están buscando energía barata. El Ecuador solo con el hecho no es solo dejar de producir crudo, es de tener la oportunidad de producir hidrocarburos baratos que les permite incluso alimentar a las termoeléctricas, a las barcazas termoeléctricas que necesitan este crudo para quemar y generar energía. Entonces yo creo, repito, es una decisión absolutamente ignorante tomada por una Corte Constitucional que no tuvo justamente el valor de tener una parte técnica, una asesoría internacional que le permite entender el daño que se ha hecho al país. Pero bueno, todo es fácil cuando a uno le llega un cheque de un sueldo de burócrata, que así sea a través de préstamos de organismos multilaterales, no importa endeudarle más al país con tal de que me llegue mi cheque. Entonces, esos intereses personales están haciendo mucho daño al colectivo general del país, que luego se verá reflejado incluso en términos que se tendrá que hacer una reforma tributaria nuevamente para pagar esos préstamos cuando el poder adquisitivo de esos cheques que le lleguen a los salarios de la Corte Constitucional se vean mermados con un poder adquisitivo mucho menor, ya que el dinero ya no alcanza debido al nivel
inflacionario al nivel de poder adquisitivo que se está perdiendo debido a estas reformas tributarias para pagar estas deudas, de lo que no hacemos en Ecuador, que es producir petróleo, que es el combustible más barato que está necesitando el mundo justamente para el progreso. Antes de darle paso a la abogado Ramiro Cepeda, recordarle a nuestra audiencia que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en la cuenta ex antes Twitter, de igual manera en TikTok, en YouTube, a través de la página de CNT, y quienes nos van sintonizando por radio a través del dial 98.9 FM y 99, que buena radio. Estamos dialogando con el experto en geopolítica energética, Nelson Baldión. Continúa el abogado Ramiro Cepeda. Nelson, ¿cómo estás? Ramiro Cepeda te saluda. Ramiro, muy buenos días. Bien, yo sí voy a hacer un resumen para que la gente refresque la memoria. Y siempre voy a utilizar mi espíritu pedagógico para que entiendan lo que pasó. La consulta se propuso más o menos como para preguntarle, ¿usted está de acuerdo que una niña de 16 años quede embarazada? Y la pregunta vino 10 años después, cuando la niña ya se había casado y estaban haciendo la primera comunión a la criatura, haciéndole exactamente la misma pregunta. Es decir, ni se moduló, ni se corrigió, ni se advirtió de que esto ya estaba funcionando. Eso se llama dolo en la pregunta, que no lo advirtieron, y coincido con usted, no la supieron defender en su momento el gobierno de turno. Primera cosa. Segunda cosa, seguridad jurídica. ¿Qué empresa petrolera en su sano juicio va a venir a invertir cuando en algún momento algún cuerpo colegiado de esos trasnochados se le ocurre proponer otra consulta que la califican y le dicen, ¿está usted de acuerdo en cerrar el bloque Perico de los Palotes, en donde está explotando, por digamos, la petrolera XYZ? Destruimos la seguridad jurídica. Tercera cosa, ya el resultado de la consulta es impracticable. Tuve la oportunidad de conversar con el ministro de Energía, quien es mi buen amigo de toda la vida, ya, y me explicó. Me dijo, Ramiro, esto no es que se puede cerrar como que si tú coges una llave, la cierras y dejaste de producir. Los pozos siguen produciendo así tú no hagas nada. Entonces, el proceso de desmonte no es tan fácil, y ahí yo voy a coincidir con usted. La Corte Constitucional, más allá de su pedido, más allá de la modulación que debe tener, puso un plazo que se lo sacó del fondo de los piolines, ya, que no tenía ni pies ni cabeza. Entonces, con toda esta introducción que le he hecho, que me he demorado un poquito, la pregunta que resulta ¿es técnico todo el informe que se ha presentado a la Corte Constitucional, en que se expone más o menos lo que el ministro ha dicho? Esto no se puede desmontar, hay 3 vías, Corte, escoja una. No es técnico. Recordemos que hay dentro de esta corte que aprobó esta pregunta totalmente sesgada, manipulada y realmente enfocada para el cierre, pues estaba uno de los Yasunidos. Entonces creo que de alguna manera, del grupo de los Yasunidos, del abogado, justamente creo que desde ese punto de vista no, por eso no tiene ninguna validez, porque hubo un sesgo, no se permitieron estudios técnicos que también incluso la misma empresa no pudo presentarlos a tiempo. Entonces yo creo que desde ese punto de vista esta falta de gobernabilidad, la rotación de gerentes, eso también afectó mucho a poderla defender de una mejor manera. No se pidieron informes bióticos, nunca se hizo el criterio del análisis de la licencia ambiental que se tenía justamente de última generación para explotar ese campo. Yo creo que más fue un odio político hacia quien se decidió. Ahí te interrumpo, está claro lo que ya no hicieron. No lloremos sobre la leche derramada. Hoy está eso y hay un informe técnico presentado a la Corte Constitucional, yo digo con bastante solidez, porque he tenido la oportunidad de que me lo expliquen, porque ponerme a leer eso yo necesitaba a alguien que me lo explique. Usted es el técnico, ¿se lo puede explicar a la audiencia? Efectivamente, el informe técnico que se ha presentado es, digamos, en términos de análisis internacional es bastante débil.
para defender justamente un campo. Por eso justamente desde el punto de vista más allá de lo que podemos conversar, es que internacionalmente no se entiende como un campo que ya estaba produciendo técnicamente, incrementando producción con una provisión a 130,000 barriles, se tenga que cerrar de la noche a la mañana. Y como usted bien lo mencionó, pues básicamente no hay manera de justamente cerrar como en los plazos que se puso. Si hubiera un informe técnico, se hubiera dicho que justamente un campo como esos para un desmontaje aproximado tendría entre hasta unos 20 años, siéndolo programáticamente. Entonces, desde ese punto de vista, el informe técnico nunca fue evaluado ni nunca fue justamente requerido en el sentido de poner los plazos necesarios. No se puede hacer de la noche a la mañana, que en este caso es un año. Y en este punto de vista, pues yo creo que la parte que el ministro justamente le ha comentado es absolutamente verdad. Yo creo que el ministro ha tomado las riendas de un proceso donde realmente creo que en este punto tendríamos que ver los recursos financieros necesarios para poder justamente acoplarnos a poder cerrar técnicamente, porque el informe que se tiene ni siquiera se ha podido explicar. Repito, en el informe técnico no existen los estudios bióticos que se tenían justamente para abrir el tema del campo y el bajo impacto que se tenía. No se tiene justamente los informes de una licencia ambiental. Nelson, yo quiero hacerle una pregunta haciéndole un alto. En su pericia y en su técnica, ¿qué es más lastimero para el medio ambiente? ¿Cerrar el pozo de una manera abrupta o seguirlo explotando de una manera técnica? Seguirlo explotando de una manera técnica es simplemente lo mejor. Mire, ¿sabe lo que está pasando? Para el medio ambiente, la pregunta no es económica, la pregunta es para el medio ambiente, porque ese es el meollo del asunto. Es que el problema no es la explotación petrolera, el problema son las emisiones de carbono. Y teniendo justamente una selva alrededor de esto, el proceso de fotosíntesis absorbe justamente ese carbono. O sea, en ese campo hay net zero. Así de sencillo. Para el ambiente es la absorción. Lo más grave es que ahora con los abandonos de campo, justamente si usted va a tener minería ilegal y tala de árboles, eso sí es absolutamente grave para el ambiente. Porque el problema, repito, el petróleo no es la explotación petrolera. El problema es justamente la emisión de CO2 que causan los gases de efecto invernadero. Entonces, desde ese punto de vista técnico, el campo tenía net zero, que es la tecnología justamente de absorción de carbono, el carbon capture que se tiene justamente, y eso no existía en este sistema porque el ecosistema permitía absorber las pocas emisiones de carbono que se tenían. Nelson, agradecerte, más que claro. No hay nada peor cuando a un torpe se le da poder. Eso me lo enseñaron desde chiquito. El que le cae el guante, que se lo chante. Que tengas un buen día y muchas gracias. A ustedes muchas gracias, un feliz día. Igualmente. Abrimos el espacio de las menciones publicitarias. Comience.